Coaching, en principio, es el arte de ayudar a las personas a conseguir aquello que quieren por sí mismas. Escuchar es el 50% del coaching. Es importante para ser congruente saber quién realmente eres. Tienes que empezar a evitar ese nivel de diálogo interno que muchas veces es tan potente que prácticamente nos impide percibir la realidad del otro en su esencia, en lo que es. No se trata de transformarte en alguien que no eres, sino en alguien que realmente eres. Muchas veces la transformación es un camino de vuelta, no es un camino de ida. Saludos y bienvenidos a Green Talk, un espacio en el que damos voz a profesionales que lideran y impulsan el cambio a través del coaching, el liderazgo y el desarrollo humano. Un punto de encuentro para todos aquellos que creen que el cambio puede empezar con solo una buena conversación. Y hoy nos acompaña una persona que nos hace muchísima ilusión que esté con nosotros, como es Sergio Blancafort. Él es el cofundador y director académico de Greenlight Go. Además, es coach coactivo por CTI. Se formó también en el Strozzi Institute de San Francisco y es también coach de sistemas relacionales y equipos, con lo cual es todo un placer poder charlar con él acerca de los beneficios de las formaciones transformadoras y del impacto que tienen tanto a nivel organizacional y personal. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la introducción. Me gustaría empezar, dijésemos, por el principio, porque hablamos mucho de coaching, se escucha mucho, es un concepto que cada vez más está pues, bueno, en conversaciones en nuestro día a día, y me gustaría sentar las bases para que nos explicases exactamente ¿qué es el coaching? Bueno, me gusta mucho esta pregunta y creo que es un buen punto, un buen comienzo siempre, explicar al principio lo que debemos entender por coaching. Coaching, en principio, es el arte de ayudar a las personas a conseguir aquello que quieren por sí mismas. Por sí mismas. Fíjate que en estas últimas 3 palabras es donde está el regalo singular de nuestra profesión para el mundo. Que lo consigan por sí mismas quiere decir que nosotros no vamos a aconsejarles. Quiere decir que nosotros no vamos a ofrecerles soluciones, aunque nos las están pidiendo. Y no vamos a juzgarles. ¿Por qué? Porque si hiciéramos algunas de esas cosas estaríamos negándoles ese regalo que tenemos nosotros para ellos, que es precisamente que se sientan capaces suficientes de hacerlo, de conseguirlo. Como tú dices, no vamos a aconsejarles, no les vamos a dar como una hoja de ruta, como unos consejos, te voy a decir exactamente lo que tienes que hacer, que quizás es lo que las personas pueden buscar, ¿no? De entrada, sino que es brindarles un apoyo para que puedan conseguirlo por sí mismas, porque cada persona puede alcanzar un objetivo de manera diferente, ¿no? Para otras profesiones el regalo puede ser otro, es decir, tú no vas a buscar un abogado para que no te aconseje, sino para que lo haga. O no vas a buscar un médico para que no te diagnostique, sino para que lo haga. O no vas a buscar un psicólogo o un psiquiatra para que te solucione un problema de salud mental que necesitas y para lo que necesitas un experto. Cada profesión tiene su regalo. Y el del coaching es precisamente que seas capaz de hacerlo por ti mismo. Y para ello, como coach, tienes que estar siempre muy seguro de que la persona con quien estás trabajando es alguien que es completo, que está lleno de recursos y que va a conseguir las cosas por sí misma. Si tú no puedes sostener esa realidad con la persona con quien estás comunicando, es posible que tengas que derivar a esa persona hacia otro tipo de especialista, porque a lo mejor tiene otra necesidad, a lo mejor lo que necesita realmente es que le aconsejen, y en ese caso no vas a ser tú quien lo haga. Que nosotros no podamos hacer ninguna de esas cosas no quiere decir que no hagamos cosas importantes. ¿Y cuáles son esas cosas importantes? Exacto. ¿Cuáles son las cosas importantes que hace un coach? O sea, que realmente que para promover este recorrido único de cada persona que pueda empezar un proceso de coaching. Yo te diría que la más importante que hace un coach es escuchar. Y escuchar bien. A veces estamos escuchando algo muy distinto de lo que nuestro cliente o la persona con quien estamos hablando, ya sea nuestro interlocutor, digamos en una conversación de coaching, nos está diciendo. Y entonces como coach, tú no vas a juzgarle, pero sí que se lo vas a hacer notar. Como coach a lo mejor sí que vas a articular lo que tú estás leyendo o lo que tú estás viendo directamente. Y en ese momento es posible que en esa persona con quien estás conversando se dispare un proceso de reflexión que le permita darse cuenta de que está en contradicción. Por ejemplo,
Y este es un ejemplo. Los coaches manejamos herramientas y habilidades de coaching para las que hemos estudiado y nos hemos preparado, que permiten a la persona, a nuestro interlocutor, ya sea nuestro cliente, como te decía, o un colaborador directo, cada vez más coaching se hace fuera del ámbito directo de consulta y forma parte de conversaciones que se tienen en entornos profesionales, que esta persona se dé cuenta por sí misma de aquello que está ocurriendo y que a lo mejor no ve. No solamente articulamos de todas formas, nosotros también realizamos preguntas, los coaches además somos famosos por realizar preguntas poderosas, ¿no? Y a veces incómodas incluso, ¿eh? Exacto. ¿Qué impacto tiene en las personas cuando se las escucha y se las escucha bien? ¿Por qué es importante? Ostras, te agradezco muchísimo esta pregunta, porque yo creo que sinceramente escuchar es el 50% del coaching, de todo lo que puedes hacer. Cuando generas un espacio en el que estás escuchando al otro, absolutamente, a lo mejor le estás ofreciendo la posibilidad de ser visto. Muchas personas, y todos en cierta medida lo hacemos, tendemos a interrumpir a los demás ofreciéndoles soluciones a media frase o incluso terminándoles las frases cuando ya somos muy impertinentes. Esto genera que el interlocutor no se sienta realmente en el lugar, no se sienta realmente visto. Sentirse realmente visto y escuchado genera unos cambios internos profundos. Es curioso porque te das cuenta de que cuando escuchas a alguien realmente, eliminando el juicio que tú tienes en la cabeza y eliminando todas esas cosas que nos impiden a veces escuchar directamente el mensaje que trae cambia. La propia persona que venía con la idea de explicarte algo, es posible que te explique algo muy distinto, a lo mejor más profundo, a lo mejor más real. ¿Cuáles dirías que son las habilidades que se desarrollan en una formación, por ejemplo, de coaching y que son importantes luego poder llevar a cabo también, pues como decías, en ámbitos empresariales que quizás no son en el contexto de la consulta? Creo que una muy importante es la autogestión. La autogestión, ¿ok? Autogestionarse quiere decir escuchar al otro sin juicio. Okay. Escuchar exactamente lo que te dice, no lo que temes que te vaya a decir, ni lo que... Sí. ¿Sabes? Ni lo que te gustaría que te dijera, sino exactamente lo que te dice. Para hacer eso hay que autogestionarse. Tienes que empezar a evitar ese nivel de diálogo interno que muchas veces es tan potente que prácticamente nos impide percibir la realidad del otro en su esencia, en lo que es. Y ya nos llega con el filtro de lo que nosotros estamos pensando, creyendo, temiendo, etc. ¿Vale? Autogestión es también, por ejemplo, no aconsejar. Qué difícil eso, ¿eh? Eso es difícil, ¿eh? Pues me refiero, es una tendencia que nos sale, ¿no? El no aconsejar. Totalmente. Estamos preparados para eso. Y no ofrecer soluciones. Somos máquinas de ofrecer soluciones. Es decir, que alguien nos viene con un problema o nos explica algo y enseguida le decimos, no lo hemos meditado 2 veces y esta persona a lo mejor lleva 2 semanas sufriendo el problema. No lo hemos pensado 2 minutos y ya le decimos, no, lo que tendrías que hacer. Fíjate qué impacto tiene eso, ¿no? Por un lado estamos de alguna manera descalificando a esa persona de una forma subconsciente y lo hacemos sin darnos cuenta. Es decir, tú no has sabido, yo sí, yo te lo digo. Vamos, eso tiene un impacto. Pero además como jefes o como líderes o como responsables es muy importante que aprendamos que las decisiones y las soluciones que tomen nuestros colaboradores las deben tomar ellos. Por 2 cosas. Una, porque si las tomamos nosotros por ellos estamos asumiendo una responsabilidad que no nos corresponde. Claro. Y otra, porque si no les permitimos hacerlos, les estamos sesgando su ámbito de crecimiento. Y esto es autogestión también. Por esto te decía que la autogestión quizás es una de las habilidades esenciales, y hay más. Entonces, los clientes que van a un proceso de coaching, que deciden emprender uno, ¿qué pueden esperarse si no les damos soluciones, si no les damos un plan de ruta, si no les aconsejamos? Porque me decía, entonces, ¿para qué me sirve? Qué buena pregunta. Fíjate, pero es que es un acompañamiento en realidad. Es decir, yo no voy a dirigir a nadie por un camino, voy a estar al lado de esa persona por un camino que ha prefijado, es decir, hacia un objetivo a través de una agenda que ha marcado el cliente o que ha marcado el colaborador y yo voy a ayudarle a que no se pierda de esta agenda. Okay. Un poco perro lazarillo en este sentido, un poco. Sí, me gusta la metáfora y además lo voy a hacer de una forma muy respetuosa.
Es decir, cada vez que yo vea que se está perdiendo, le voy a preguntar si realmente es que ha aparecido un nuevo objetivo, Ok. ¿sí? Y quiere que vayamos a por eso, o es que simplemente se está olvidando y tenemos que retomar. A eso se llama rehacer la agenda, ¿no? Se llama rehacer también la alianza con nuestro cliente. Nosotros, y más en coaching coactivo concretamente, trabajamos siempre desde una alianza diseñada previamente. Este sería un elemento clave. Fíjate, te estaba hablando de cómo nosotros acompañamos a nuestro cliente y hemos traído el tema de que lo hacemos desde el respeto. Él es quien elige hacia dónde hay que ir. Pero ¿qué más hacemos además de sostener la agenda? Pues le recordamos quién es, le recordamos quién está siendo en el mientras tanto. Fíjate que coaching además bebe de muchas fuentes. Al final es un destilado desde la psicología humanista a través de la psicología positiva y previamente todos los ensayos que se hacen en esos momentos en los años 80 en California que están orientados con una base profundamente subjetiva a redescubrir nuestra realidad desde un nivel fuera de la creencia, ¿no? Por lo tanto, también ayudamos a nuestro cliente a darse cuenta de cuáles son las creencias que está viviendo, que le están haciendo vivir una realidad determinada que puede ser distinta de cómo la percibe. Y lo hacemos realizando preguntas, lo hacemos de una forma ingeniosa, porque desde el punto de vista del coaching o desde la mirada del coaching lo que nos importa es que nuestro cliente, retomando la frase del inicio, sea capaz de conseguirlo por sí mismo. No nos sirve decirle a nuestro cliente, ¿no ves que te está pasando esto? Tenemos que conseguir que lo vea por sí mismo. Solo en ese momento va a tener valor para ella o para él. Tú digamos que tienes una larga trayectoria como coach. ¿Cuál es el impacto que tienen estos procesos de coaching en las personas? Porque debes haber vivido de todo tipo. A menudo el ruido que hace la vida nos aleja un poco de la esencia de quiénes somos, nos aleja de nuestros sueños y nos aleja de nuestra fortaleza incluso a la hora de conseguirlos o no. Vivimos en un entorno muy ruidoso. El resultado inmediato de una sesión de coaching es precisamente esa reconexión. La reconexión con uno mismo. Me viene mucho el soltar un piloto automático, quizá, ¿no? Sí, está muy bien. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Y voy a añadir algo. Y para conducir, ¿hacia dónde? Para conducir hacia uno mismo. Es decir, muchas veces no se trata, y sobre todo en coaching, no se trata de transformarte en alguien que no eres, sino en alguien que realmente eres. Claro. Muchas veces la transformación es un camino de vuelta, no es un camino de ida. Y sí que es verdad que existen algunos tópicos que me gustaría comentar contigo, como por ejemplo, que es el de tengo que estar mal o tengo que haber llegado a un límite para emprender un proceso de coaching, cuando en realidad quizás no debería ser así, no se debería quizás llegar hasta ese nivel. Sí, estamos hablando de coaching, no estamos hablando de terapia. Coaching es más una cuestión de bienestar que de salud mental. Bienestar es un término muy amplio. Bienestar es sentirse relajado, sentirse suficiente, no sentirse trastornado o agobiado por pensamientos recurrentes, por millones de cosas. Y a todo eso nos puede ayudar el coaching. Porque todo eso a lo mejor pues no es objeto de terapia. No es que exista algo malo, algo que hay que solucionar, o no es que hayas interiorizado desde el trauma una vivencia que ahora te está impidiendo enfrentar tu vida con naturalidad. No es que haya pasado todo eso, no. Es que has adquirido hábitos de pensamiento, hábitos de conducta, formas de verte, formas de entenderte, perspectivas que a lo mejor no están contribuyendo a tu momento presente. Y ayudarte a reformular esas cosas es generarte un gran bienestar. Fíjate que alguien, por ejemplo, que de repente descubra que una determinada creencia o que un determinado patrón mental le está dificultando la vida, pero que existe otro lugar desde donde puede elegir, le da una libertad enorme. Y eso es algo que es una de las cosas que ocurren más a menudo en coaching. Cuando empiezas a trabajar con clientes empiezas a observar y a advertir que tienen pensamientos o creencias que realmente les están dificultando mucho conseguir lo que quieren. Claro. Hay personas que tienen una sensación permanente de que no merecen las cosas y viven con esa creencia y les es difícil conseguirlas. A veces solamente basta con desvelarlo para que eso empiece a cambiar ya. Yo he venido notando un poco que ha habido como un cierto
desprestigio, si se le puede llamar, un poco entrecomillado, a la profesión, ¿no? No tanto un desprestigio para las personas que somos coaches, pero sí como que es algo que quizás le resta importancia a lo que realmente implica ser un buen coach, que requiere una formación y una preparación para poder sostener quizá todo lo que puede abrirse. Claro, es que es un proceso de formación complejo. Es un proceso de formación que además está regulado por unas agencias de homologación internacionales, incluso las universidades que imparten coaching buscan estar bajo el paraguas de estas agencias que determinan primero cuáles son las competencias que tienes que desarrollar como coach. Hemos hablado de una, por ejemplo, suscitar la transformación. Hay 12 competencias, quiero decir, tienes que además desarrollar toda una serie de herramientas y esforzarte en una serie de habilidades desde donde hay que sostener esas herramientas. Claro, esto es lo que te permite que esa herramienta, que es el coaching, realmente funcione, sea segura y sea útil a tu cliente. Y eso es un periodo de formación largo. Y mi recomendación, bueno, y tú lo conoces mejor que nadie, es buscar grandes escuelas. Es decir, escuelas que tienen reconocimiento internacional, que tienen un prestigio consolidado y que además cuando ofrecen sus titulaciones, pues cada vez necesitan estar muy seguros de que el coach que lanzan al mundo es alguien que va a honrar sus valores y que va a honrar su esfuerzo, ¿no? ¿Cuán importante dirías que es el autoconocimiento, o sea, toda esta toma de conciencia de cada uno, que sería maravilloso? Yo creo que siempre he dicho que pon un coach en tu vida, o sea, que todo el mundo debería ir de manera regular a un coach, porque te permite todo este autoconocimiento. Incluso los coaches. No, por supuesto, todo el mundo, o sea, que todo el mundo ponga un coach en su vida. Esto es el consejo que le daría absolutamente a todo el mundo. Pero mi pregunta es, ¿cuán importante es este autoconocimiento, esa toma de conciencia de las cosas que son importantes para cada uno, de lo que realmente queremos, de hacia dónde queremos y demás, en nuestra vida, pero también en nuestra cara más profesional? Sobre todo, ¿cuán importante es el autoliderazgo para el buen liderazgo? Wow. A mí me encanta esta pregunta y además es una pregunta muy profunda, pero fíjate que en uno de los grandes centros de saber del mundo antiguo, el oráculo de Delfos, que visitaron pues, desde Pericles hasta Alejandro Magno, y es donde iban además no solamente a buscar consejo, sino también a recibir instrucciones oraculares, ¿no?, sobre qué iba a pasar en el futuro. Fíjate que en la puerta lo que ponía era «conócete a ti mismo». Qué importante es, ¿no?, esta sencilla frase. Yo creo que conocerse a uno mismo es la base del autoliderazgo. También es la base de las relaciones con los demás, y vemos constantemente personas que a veces pueden llegar incluso a ser presidentes de Estados Unidos que dicen cosas como yo soy la persona más modesta del mundo, y tratan de convencerte. Y tú hablabas antes de congruencia y de coherencia. Es importante para ser congruente saber quién realmente eres. Muchas veces vivimos desde la creencia de que somos algo que no es exactamente lo que somos y de que nos ocurren cosas que no son exactamente las que nos pasan. De verdad, esto es así. Entonces, autoobservarse, darse cuenta de quién realmente eres, es sumamente importante. Y a veces para eso lo que más nos ayuda no es nuestra cabeza. A veces para eso lo que más nos ayuda son nuestros ojos, por decirlo de alguna manera, por utilizar una metáfora. Es decir, observarnos desde la acción, desde aquello que hacemos, desde aquello que realizamos. En este caso concreto de la persona que asegura ser la persona más modesta del mundo, a lo mejor si se observara, si se escuchara, se daría cuenta de que si realmente fuera modesta no lo diría. Claro. Total. Estamos hablando pues de lo que es un poco el coaching y demás, pero tú, aparte de ser coach, también estás a los mandos de Greenlight Go. ¿Con qué propósito nace Greenlight Go? Por tomarlo desde el inicio, cuando yo me formé como coach en el 2012, y mi primer encuentro con el coaching fue precisamente por entonces, pero antes yo había tenido ya una experiencia muy interesante con programación neurolingüística que a mí me resulta fascinante. Trabajé durante un año ella trabajó conmigo, yo era su cliente, con Jack Hitchcock en Palafrugell, que tenía un estudio maravilloso y que yo creo que todavía debe tener. Es una mujer fantástica, una gran practitioner de PNL que se formó en el Instituto Gestalt hace 1000 años, debió ser de las primeras personas que se formó en Barcelona. Y a mí me sorprendió mucho porque para mí fue el descubrimiento
digamos, de qué mal se puede vivir en el mundo de las creencias, ¿no? Sí, sí se vive mal, la verdad. Sí. Me ayudó mucho la PNL a descubrir que existía una diferencia entre las cosas que suceden y las que crees que suceden. Totalmente. Y claro, empezar a trabajar, a generar los cambios de estado y empezar a descubrir desde ahí pues nuevas perspectivas y nuevas posibilidades, me abrió un mundo pues, bestial. Recuerdo esa época como una época maravillosa de grandes descubrimientos con Jackie Hitchcock. En el 2011 conocí a Clark Friedrichs y el coaching entró en mi vida. Así que, y forma parte del inicio también de Greenlight Go ese momento. Yo me formé en ese primer momento en coaching coactivo y me certifiqué. Pero a caballo de lo que comentabas, de que estoy como también en la parte de gestión, pues he estado desde siempre, porque fíjate que justamente nada más certificarme, hubo unos cambios que se produjeron en España en la relación contractual con el partner que en aquel momento manejaba CTI en España y me ofrecieron manejar yo solo para salvar una situación que en ese momento era complicada, manejar los cursos, todas las formaciones en abierto de CTI en España. Con lo cual, mi parte como coach tuvo que ser compartida o a veces incluso un poco relegada o muy relegada por esa parte más ejecutiva y más de gestión, que es otra forma también de servir a la profesión y al final a mí es donde me ha ido llevando. Y una vez tras otra, porque cuando acabo esa etapa, entonces también con Arise, que fue desde Nexe, de la consultora Nexe Way of Change, una gran consultora, yo creo que de las mayores con capital nacional, que además se dedican a negocio y personas, tienen este binomio dentro de lo que serían sus programas de transformación. También ahí volvió a ocurrir lo mismo, o sea, yo me incorporé a su proyecto Arise para traer algunas formaciones, entre ellas el somático, porque fue una iniciativa de Arise, traer toda la parte de somática del Instituto de Strozzi, etc. Y también estuve más vinculado a la gestión, de hecho, que al coaching. Ahora también ocurre esto con Greenlight Go. Y cuéntame, ¿cuál es la misión de Greenlight Go? Nosotros la misión la tenemos escrita en las paredes, no en la frente, pero en las paredes sí. Y es realmente cambiar el mundo a través de las personas. ¡Wow! Ambicioso. Significa mucho para nosotros. Creemos que disponemos de las herramientas y de los modelos que pueden ayudar a cambiar el mundo realmente. Y vemos que está ocurriendo. Pero nosotros sentimos que el trabajo que se está haciendo, sobre todo en entornos corporativos y en ámbito social, pues está contribuyendo a generar mayor bienestar. Iba a preguntarte en las justo, personas. ¿en qué está impactando mayormente, sobre todo en este mundo corporativo, que quizás es donde se está ahora mismo, este es donde se está llevando muchísimo más el tema del coaching? ¿Cuál es el impacto? Es decir, yo creo que, claro, el mundo ha cambiado tanto. Hoy en día, además, a nivel corporativo es necesario emplear toda la materia gris que existe en una organización. Las ideas tienen que surgir de todas partes, porque es un entorno competitivo. Y por lo tanto ya no basta que piense uno, necesitamos que piensen muchos y que piensen en red. Entonces, para que eso ocurra hay que desarrollar nuevos modelos de liderazgo. Liderazgo mucho más inclusivo. Ahí llegamos desde el coaching, enseñamos, ¿recuerdas que antes comentábamos, oye, qué mal líder va a ser este líder, por ejemplo, que decide que quiere ser inclusivo y que de repente cuando alguien lanza una idea le dice, no esto no toca. Y claro, y nadie más va a hablar en esa reunión, con lo cual no está consiguiendo su objetivo. Es decir, conocerse a uno mismo, darse cuenta de todo esto. Coaching te ayuda a todo esto, te ayuda a conocerte a ti mismo y te ayuda a ser consciente de tu impacto. Esto es muy importante. ¿Y cuál dirías que es la diferencia, por ejemplo, no sé si ahí te voy a pillar, pero entre una empresa, por ejemplo, en el que se desarrollan programas de coaching que velan por todo este desarrollo humano de sus trabajadores y una que no? Yo creo que hay una clarísima y que además la tiene todo el mundo, por lo menos en determinados sectores, es principalmente la retención del talento. Y no me gusta la palabra retención, porque no sería esto. El talento no se puede retener. Se puede incentivar, se podía retener antiguamente, ¿no? Cuando decías, bueno, pues en lugar de subirte el sueldo, te pago la hipoteca de la casa, te pago el coche y así no te escapas. Esto hoy en día ya no se hace, ¿no? Ahora, para mantener el talento, y el talento al final
es el alma de una empresa. Una empresa sin talento está obligada, se estanca o incluso decrece y desaparece. Es decir, el talento es la sangre de la empresa. Claro. Para mantener el talento hay que mantenerlo motivado. El talento necesita saber que en esa empresa va a tener un ámbito de desarrollo personal que le va a permitir crecer, que le va a permitir construir y le va a permitir presentar proyectos. Y para todo eso es necesario generar unas condiciones o una cultura determinada que lo favorezca. Yo pienso que la diferencia es notable desde ahí. O sea, en las empresas en las que hay mucha rotación de talento normalmente no están haciendo programas de coaching o no los están haciendo bien. Y cuando hablo de coaching no hablo solo de one-to-one coaching, hablamos que el coaching como metodología pues abastece otros ámbitos, este es el coaching de sistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Quiere decir que al final un equipo, un grupo de personas que estén juntas bajo un objetivo y con un propósito común, son un sistema. Y como sistema van a necesitar también tomar decisiones de cómo quieren estar entre ellos. Esto afecta mucho a la productividad y afecta también al bienestar. Crear bienestar es importantísimo para que el talento se sienta realizado y permanezca. Y volviendo a lo que comentamos acerca de Greenlight Go, que también vosotros con este anhelo de cambiar el mundo a través de las personas, sí. ¿no? También obviamente hay unos valores muy humanistas, o sea, realmente es algo como que sobre lo que os sustentáis. ¿Cuáles dirías que son los valores principales en los que se sustenta Greenlight Go y todo el trabajo que hacéis? Porque he estado tomando notas y sé que lo de los valores es importante. Es importante y hemos mencionado algunos. Hemos hablado mucho de congruencia. Okay. Y yo creo que sin duda la congruencia lo es. La apertura también lo es. Y cuando hablo de apertura, hablo de decir ser capaz de ver al otro e incluir al otro, ver la realidad del otro e incluir la realidad del otro, saber que existe algo más allá de mi propia forma de pensar o de ser y que también forma parte de lo que hay, y también estar atento a las oportunidades, es decir, estar abierto a que pueden haber nuevas formas de hacer y nuevas formas de ser que sean eficientes y estén aportando. Por lo tanto, hablamos de apertura, hablamos de congruencia, hablaríamos también de coraje. Hace falta coraje para cambiar cosas. Hace falta, quiero decir que a ti te puede encantar el agua y te tiras y te acercas a la piscina y ves el color maravilloso que tiene. Sabes que está fría y va a haber un momento en el que si quieres nadar vas a tenerte que lanzar. Y lanzarte implica coraje. En ese lugar, si sabes que la piscina es profunda, que el agua no está menos debajo cero, etcétera, pues va a ser un coraje más relativo. Pero al final el coraje siempre hace falta, ¿no? Total. Es decir, coraje, y yo añadiría también compromiso, porque no somos uno solo aislado. Nuestra forma de estar en el mundo es estar con, y estando con tenemos un impacto. Entonces, para mí, no solamente las personas que tienen responsabilidades de liderazgo o responsabilidades con equipos de personas, sino cualquier persona, teniendo en cuenta que además cualquier persona tiene responsabilidades de liderazgo en cualquier ámbito y que además todos somos líderes, empezando por ahí. Desde ese lugar, desde ese punto de vista, el cómo ejercemos ese liderazgo implica qué ingrediente estamos introduciendo en la combinación de ese todos, ¿no? Claro. Bueno, lo importante es saber cuáles son también los valores desde los que vosotros ofrecéis al mundo distintos tipos de formaciones para seguir, pues esto, cambiando el mundo a través de las personas, porque en realidad no os dedicáis también a formar a personas para que puedan sumarse a este leitmotiv un poquito que tenéis, y además para ello os asociáis con partners de primer nivel, como puede ser CTI, que hemos comentado, con ORSC, ofreciendo cursos de Strozzi y demás, o sea que es algo también importante para vosotros, sí. la calidad sí, de la formación. Y sí, es algo de lo que obviamente nos sentimos orgullosos y honramos profundamente. Somos conscientes también de la responsabilidad que eso implica, ¿no? Somos una empresa pequeña con un gran impacto y esto implica una gran responsabilidad. A nosotros nos gusta hablar de estar presente, estar atento y estar dispuesto. Y esas tres fases del ciclo de acción, que no tienen por qué ser una tras la otra, normalmente van unidas, pero está bien separarlas para entenderlas muy bien, estarían muy relacionadas también con esto, ¿no? Estarían muy relacionadas, esa parte de estar presente estaría muy relacionada con el autoconocimiento, la parte de estar atento estaría muy relacionada con esa apertura, con darte cuenta de qué es lo que sucede, Vale. y esa parte de estar dispuesto
que estaría muy relacionada con el coraje, con ese lanzarse a la piscina. Es importante porque nosotros definimos así ese ciclo de acción o ese camino de liderazgo, si tú quieres, el camino del héroe, por decirlo de alguna forma. Está presente en cada una de las metodologías a las que estamos asociados y las metodologías que nosotros, a través de CTI, que se basa en 3 principios, que sería la plenitud, el equilibrio y el proceso. A través de ORSCA, por ejemplo, que sería un modelo de coaching de sistemas, y sería también a través de la inteligencia, a través de la geografía y a través de la trayectoria. Y sería también en Stroche Institute, que como es metodología somática y aplica mucho más a lo que la persona es en cuanto a individuo, pues su longitud, su anchura y su profundidad, ¿no? Donde estarían también de alguna forma representadas esa dignidad, esa pertenencia y esa seguridad de las que hablábamos. ¿Y a quién va dirigida vuestra oferta formativa? Todo el catálogo de las escuelas que representamos, de las organizaciones que representamos, está ofrecido cursos en abierto, es decir, cualquiera se puede matricular. Existe un procedimiento de matriculación. Aún así, a estos cursos en abierto es cierto que podríamos decir que un 60% de las personas que asisten vienen de entornos corporativos, o lo que vienen recomendadas ya de departamentos de recursos humanos, o son personas que están en tránsito desde una posición ejecutiva hacia una posición más de mentoring, etcétera, etcétera. Puede haber 27 razones, pero más de un 60%, entre un 60 y un 70, vienen directamente de estos ámbitos. O sea, por lo tanto, quizás es porque también al representar a multinacionales que están presentes en todo el mundo, pues también las conocidas a través de los departamentos de recursos humanos de las organizaciones, y esto hace que seamos elegidos pues por este ámbito más, digamos, corporativo. Pero las formaciones están abiertas a todos. Personas que llegan con la ilusión o con el deseo de crecer, o con la ilusión o el deseo de aprender herramientas y habilidades para acompañar a otros en su día a día, ya sea desde el ámbito del coaching o desde el ámbito del desarrollo del liderazgo. Y además que yo puedo dar fe, al menos de algunas de estas formaciones, que implican todo un proceso transformador para uno mismo, que no significa, o sea, que simplemente que lo vives también en primera persona, que no son solo herramientas o conocer toda la parte teórica y de cómo trabajar como coach, sino que ahí es muy interesante por todo lo que es un proceso de crecimiento personal brutal a medida que avanzas a lo largo de las distintas formaciones. Sí, te agradezco mucho que traigas esto, que me hagas esta pregunta, porque lo estaba olvidando, y creo que también es uno de los hechos distintivos que nos vinculan profundamente con las escuelas a las que representamos, el hecho de generar formaciones experienciales, es decir, de generar experiencias de aprendizaje. Como antes decíamos, y me gusta traer otra vez la misma frase, de que coaching es el arte de ayudar a los demás a conseguir aquello que quieren o necesitan por sí mismos. Por lo tanto, también nuestra forma de enseñar es una forma que va a permitir a las personas aprender, no ser enseñadas. No existen los PowerPoints, generamos experiencias de aprendizaje capaces de desarrollar a través de dinámicas transformadoras el conocimiento que necesitas, porque lo que buscamos es que ese conocimiento te llegue como un descubrimiento, no tanto como un aprendizaje. Hemos observado que cuando las cosas las interiorizas desde el descubrimiento, además, empiezan a formar parte de quién eres. A eso es a lo que llamamos transformacional, ¿no? Cuando algo lo descubres, forma parte ya de quién eres. No solo no lo vas a olvidar nunca más, sino que ya forma parte de ti, ya eres eso. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que la parte esta, además de que sea algo muy vivencial, le aporta un valor extra, y que quizás incluso no haría falta decir, oye, puedas hacer la formación de coaching coactivo y que quizás no quieras ser coach coactivo, pero todo lo que te llevas y cómo sales, hay un antes y un después a nivel del autoconocimiento y del crecimiento personal, con lo cual sería algo, ¿no? Una apertura a nivel de personas que puedan... Es un auténtico viaje. Sí. Es un auténtico viaje, porque vives la experiencia completa y sales con una ilusión, además de compartirla. ¿No? Sí, totalmente. Y oye, antes comentabas, somos una pequeña empresa, pero con un gran impacto. Claro. Para acabar, me gustaría preguntarte, ¿cuál es vuestro siguiente reto ahora mismo? ¿Cuál es vuestro reto? ¿Cuál es vuestro anhelo? El anhelo de esta pequeña empresa con un grandísimo impacto. Pues mira, nuestro anhelo es estar más presentes en muchos lugares de España donde no estamos presentes físicamente.
Entonces, ahora mismo tenemos mucho la ilusión, nuestro reto ahora es incrementar nuestra presencia en lugares de España donde no se nos conoce. O sí se nos conoce a través de las escuelas, pero no estamos presentes, con lo cual no podemos impactar. Bueno, pues te deseo que este anhelo, ese reto, Sí. se cumpla, porque sin duda es un antes y un después el hecho de poder ofrecer estas formaciones y todo lo que se llevan las personas que pueden bueno, pues, asumir todo esto para continuar impactando el mundo, ¿no? Y como decías tú antes, transformando el mundo a través de las personas. Así que deseo que se cumpla muy mucho este reto. Y muchísimas gracias por este ratito, por esta charla. Y nada, espero que hayas estado muy a gusto. Y nada. Muchísimas gracias a ti, ha sido fantástico, de verdad. Pues un placer, y nada, a vosotros simplemente recordaros que nos vemos en una próxima Green Talk, nuestro punto de encuentro para aquellas personas que consideramos que el cambio empieza con una conversación. Hasta la próxima.